La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Espero se encuentren bien, que tengan salud y sean prosperados así como prosperan sus almas. Agradecido primeramente con mi Dios por este momento y con el Ministerio Juvenil Vidas con Propósito por extenderme esta invitación para compartir palabra de Dios. Quiero aprovechar el momento para felicitar y reconocer la gran labor, el gran esfuerzo del equipo de producción que hace posible la transmisión de este hermoso evento, y no solamente de este evento, sino también el del cumpleaños número 31 de nuestra iglesia pentecostal del nombre de Jesús, y los eventos que vendrán. Yo sé que el Señor les va a bendecir en gran manera. Bien, sin más preámbulos, entremos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 5, parte C, que dice: porque sin mí nada pueden hacer. Bajo dicha expresión me ha sido encomendado este mensaje. Para ello, pregunto, ¿podría José por sus propios méritos haber sido gobernador de Egipto? ¿Podría Moisés abrir las aguas del Mar Rojo por sí mismo? ¿O Daniel salir con vida del foso de los leones por su propia fuerza? Bien, miremos lo que dice el contexto del versículo. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Primero, de nosotros depende que Él permanezca en nosotros. Por eso dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 30. El Señor a través del apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y segundo, el Señor se refiere en singular al término mucho fruto, al igual que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando menciona: mas el fruto del Espíritu es. Porque el fruto del Espíritu, el fruto de Cristo, quien es el mismo, ese fruto es uno solo y lo produce Él en nosotros. Recuerde, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El fruto es la evidencia, es el resultado del proceso interno. Demuestra que la rama está en el tronco. Cuando ésta es arrancada, no puede dar más fruto por sí misma, pues depende del tronco. Asimismo, nosotros dependemos de Cristo. Por Él vivimos, nos movemos y somos. José tuvo un proceso interesante desde su adolescencia. 17 años de edad, ya le ayudaba a sus hermanos a cuidar las ovejas. Y dice la palabra del Señor que él le contaba a su padre lo mal que ellos se portaban, reflejando con esto que él había sido instruido en el temor de Dios, en un buen comportamiento delante de Dios y de los hombres. Vemos que a raíz de sus sueños, sus hermanos lo menospreciaron. Su padre le reprendió porque ellos pensaban que iban a ser esclavos de él según el significado del sueño, pero no sabían el plan que Dios tenía trazado para ellos mismos a través de su hermano menor, a través del hijo menor de la familia. Vemos que José permanecía en Dios, porque la palabra del Señor dice que el Señor estaba con José y era varón próspero. Esto es lo que nos narra la palabra del Señor. También vemos que cuando él fue vendido por sus hermanos, uno incluso quiso matarle, el otro lo defendió, no, al fin y al cabo es nuestro hermano, vendámoslo. Ahí viene una compañía de ismaelitas, llega como esclavo a Egipto, pero donde llegó a casa de Potifar, dice que el Señor estaba con él y fue varón próspero, y todo lo que tenía a cargo en la casa de Potifar fue prosperado, y no solamente su casa, sino todo lo que este hombre tenía, a causa de la bendición que llevaba José de parte de Dios, porque José permanecía en el Señor y el Señor estaba con él. Cuando él llega a la cárcel injustamente, vemos que hay dos hombres que eran
ex servidores del rey, el panadero y el copero. Cada uno tuvo un sueño en la misma noche. No supieron la interpretación, pero José les dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Mire, José estaba convencido de quién estaba con él y sobre todo de quién estaba en él. Miremos algo. Después, cumplidos estos sueños, pasados 2 años, Faraón tiene también 2 sueños. José los interpreta. El copero por allá le recuerda lo que José había hecho. Sale, interpreta este sueño y no solamente lo interpreta, sino que también da la solución, da el mecanismo para poder aprovechar el tiempo bueno para cuando llegaran los días o el tiempo malo. Y hay una expresión bastante interesante, no antes sin mencionar de que cuando José llega a la cárcel dice que el Señor estaba con José y también fue prosperado en la cárcel. Y cuando él sale de allá e interpreta el sueño de Faraón y aparte de eso da la solución, dice que hay que hacer muy sabiamente, el mismo Faraón, mucha atención a la expresión que él dice: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? En quien esté, no con quién, sino en quien esté el Espíritu de Dios. Entonces, aquí nos confirma que para que el Señor esté en nosotros, nosotros debemos permanecer en Él. Y José fue formado en todo este proceso, difícil, menospreciado por sus hermanos, reprendido por su padre, llega como esclavo, es metido en la cárcel injustamente, pero supo soportar el proceso y demostrar en su tiempo quién era, quién lo acompañaba y quién estaba dentro de él. Lo supo demostrar y después fue un varón que llegó a ser gobernador de Egipto. Por eso la palabra del Señor dice que será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, en todo tiempo el que tiene a Cristo en su vida va a estar vigoroso, verde, y cuando llega el momento de demostrar a quienes que tenemos dentro, es allí donde sale a relucir el fruto del Espíritu en nosotros, porque alejados de Él nada podemos hacer. Por eso tenemos que permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Fue en el momento difícil donde José demostró quién era, o más bien quién tenía dentro de él. También vemos Moisés fue formado, ya conocemos su historia, y mire que cuando el Señor desciende para salvar a su pueblo y llama a Moisés, Moisés más adelante por su propia fuerza quiso hacer justicia a uno de sus hermanos, los hebreos, y le tocó sufrir un proceso porque él pensaba que era por su fuerza, por su propia justicia que podía salvar al pueblo, pero no era así. El Señor le tocó enviarlo al desierto, pastorear un rebaño de ovejas para que aprendiera cuál era el propósito de Dios y que no es por su propia fuerza o su propia justicia, sino por la justicia de Dios, por el brazo fuerte del Señor, pues con brazo fuerte y mano extendida, dice la palabra del Señor, lo saca de allá, de tierra de Egipto. Y mire que cuando ellos salen, se encuentran con el Mar Rojo de frente, y pasando el Mar Rojo está el desierto, a tal punto que Faraón dice: bueno, encerrados están, dice Éxodo capítulo 14, encerrados están, no pueden salir de allí. Si para los lados, allá los alcanzamos, para atrás los volvemos a tomar presos, y adelante tienen el Mar Rojo. Pero ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Le dijo: dile al pueblo que marche. ¿Y cómo iban a marchar? Si por donde miraran no tenían salida, pero precisamente tenían a Dios de su parte. Y le dice a Moisés: extiende tu mano y divide las aguas. ¿Qué hubiese sido de Moisés si no hubiese estado el Señor con él? Si no hubiese estado el Señor en él. Aproveche la autoridad que yo le delegué, extiende tu mano, divide las aguas. Y fue con la ayuda del Señor que el pueblo de Israel pudo pasar al otro lado. Y pasando al otro lado, el Señor le dice: extiende tu mano y las aguas se van a cerrar. El Señor lo hubiese podido hacer,
pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Pero Moisés, mire que fue formado, un hombre que de pronto por su propia fuerza y justicia quiso salvar al pueblo, pero no fue así. Por eso, después de tener ese carácter quizá fuerte, vino a ser un hombre manso, uno de los hombres o el hombre más manso sobre la tierra. Comenzó a dar ese fruto que fue formándose en él desde adentro, desde el momento en que el Señor lo llama. Por último, vemos a Daniel. Conocemos su historia. El rey Nabucodonosor los trae cautivos junto con otros jóvenes. Mire que la palabra del Señor nos habla que eran jóvenes, y no cualquier clase de jóvenes. Eran de los jóvenes más sabios, del linaje real. Eso fue lo que mandó a pedir este rey Nabucodonosor. Y Dios permitió ello. Y mire que fueron varios jóvenes, varios muchachos que llevaron cautivos. Pero parece que de estos muchachos que llevaron cautivos solamente 4. Daniel, y conocemos Misael, Ananías y Azarías. Solamente ellos 4 menciona la palabra del Señor que propusieron en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Es allí donde la palabra del Señor se cumple cuando dice, da su fruto en su tiempo. Pero ese fruto en su tiempo se da cuando tenemos a Cristo en nosotros, porque fuera de Él, alejados de Él, nada podemos hacer. Y mire que estos hombres propusieron en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Los otros que también eran del linaje real, que eran de los hijos de Israel, muchachos quienes no tenían tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Dice la palabra, aquí nos muestra que todos esos muchachos, solamente estos 4, en ese momento difícil, frente a las amenazas de muerte, del horno de fuego, del foso de los leones. Mire que esos otros muchachos que no tenían cualquier característica, unas características iguales a la de estos 4 varones, 4 jóvenes, pero les pudo más el temor, la duda, la desconfianza, al punto de también doblar sus rodillas ante esta estatua, ante estas imágenes. Pero ya conociendo la historia, mire que cuando Daniel es echado en el foso de los leones, él no le importaba la situación, el encierro en el que se encontraba allá en un país que él no conocía. Pero cuando obligan al rey a firmar un edicto, porque algunos líderes tenían envidia de Daniel, lo encontraban orando 3 veces al día. Mire cómo permanecía Daniel en el Señor, 3 veces al día orando. Ellos no se aguantaron eso y dijeron, esta es la oportunidad para matarlo, esta es la oportunidad para quitarnos este muchacho, este hombre de encima, porque tenía unas cualidades increíbles, y todo porque él permanecía en el Señor. Entonces el Señor permanecía en él, y vemos que él había entablado una relación de amistad muy bonita con el rey Darío, y era un edicto que lo hicieron firmar, ya no podía echarlo para atrás. Entonces mandan a tirar a Daniel en el foso de los leones, y el rey Darío, muy triste, va por la mañana y pregunta a Daniel, y mira la expresión, el Dios a quien tú continuamente sirves. Ahí está la clave. Lejos de Él no podemos hacer nada. Tenemos que permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros, y cuando llegue el momento vamos a dar el fruto en su tiempo y vamos a ser librados de mano del adversario, del enemigo de nuestras almas. El Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Y qué alegría cuando Él responde, vive para siempre, oh Rey. Mi Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones. Y aquí estoy, de pie. Y mire, el Señor lo libró, así como también libró a estos jóvenes del horno de fuego. No adoraremos a tu imagen, le dijeron a Nabucodonosor. El Señor nos puede librar del horno y de tu mano, oh Rey. Y si no, a tu estatua no adoraremos. Qué bonita expresión.
Es decir, si es la voluntad de Dios sacarnos con vida, Él nos va a librar. Y si no, moriremos siendo fieles a Él, pero no nos vamos a doblegar ante su estatua. Esos son los resultados de hombres y mujeres que permanecen en Él y por ende Él, Cristo, permanece en nosotros. Y en su tiempo vamos a dar ese fruto y ser librados de mano del adversario. Una frase que se me olvidaba de Daniel fue que él le dice, porque ante él, le responde al rey Darío, mi Dios envió a su ángel para que cerrara la boca, o el cual cerró la boca de los leones, porque ante él fui hallado inocente. La antigua versión dice, fui hallado justo. Él buscaba, él permanecía en la presencia del Señor. Mis amados jóvenes y amigos que me pueden escuchar en esta noche, lejos del Señor no podemos hacer nada. Pero ¿cómo estamos con Él? Y más aún, ¿cómo está Él en nosotros? Si nosotros permanecemos en Dios. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros.